Bueno, buenos días a todos. Un año más aquí reunidos para celebrar la jornada de pesca de Celeiro y este año con más ganas de hacerlo. Celebramos el 25 aniversario y entonces a ver si es del agrado de todos estas jornadas que ya están bastante consolidadas. Bueno, solo dar las gracias por vuestra presencia y ya voy a pasar para la inauguración, voy a pasar la palabra a don Eduardo Bamondo Noche, presidente de Caja Mar y Caja Rural. Eduardo. Muchas gracias, patrón mayor, Domingo, presidente del Puerto de Celeiro, José, Pepe, teniente alcalde. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado y es un placer estar aquí. Voy a hablar en castellano porque además me han dicho que esto se estaba retransmitiendo en streaming, que hay gente de toda España e incluso de fuera de España, pero como sabéis, pues soy gallego y casi de Viveiro por adopción, porque aunque nací aquí al lado, a 60 kilómetros, pues llevo muchos años ya casi viviendo mi tiempo libre aquí en este entorno maravilloso de Viveiro. Sabéis que vivo en Madrid, pero procuro decir poco, hablar poco de Viveiro, porque es que si no esto es una invasión todos los años de madrileños y esto realmente es espectacular. Y bueno, me siento halagado y además encantado de estar hoy aquí con todos vosotros. He de decir que cuando nos reunimos y me comentasteis la posibilidad de venir aquí a participar en estas jornadas, primero dije que sí, sin ningún problema, como no podía ser de otra forma, pero en la medida en que yo no soy un especialista de pesca, pues me entró un cierto vértigo. ¿Qué les voy a decir yo a esta gente? ¿Qué les voy a decir a la gente de la pesca? Yo sí he dedicado toda mi vida profesional, 23 años, al sector agroalimentario. Ahora estoy en el sector de la banca, pero es una banca, Caja Rural, el propio nombre indica, Caja Mar. Caja Mar nació en Almería, por eso lo del mar, y fue la fusión además de la Caja Rural de Almería con la de Málaga. Pero bueno, sí somos una entidad que tiene mucha relación con el sector agroalimentario porque nacimos para eso, para ser un instrumento de financiación y de una palanca para el desarrollo del sector agroalimentario. Pero del mar yo siempre estuve más relacionado con los productos de tierra que con el producto de mar. Pero a lo largo de esa conversación que tuvimos, como tenemos los gallegos siempre, conversaciones en torno a una mesa, te vas dando cuenta que cuando escuchas los problemas de la gente del mar, de la pesca, no son muy distintos a los que tiene ahora mismo el conjunto del sector agroalimentario. Entonces ya me entró la sensación de que, bueno, que muchas de las cosas que me estabais contando, pues los retos, los desafíos del sector tienen mucho en común con el conjunto del sector agroalimentario. Los que me conocéis, Pepe, que todavía tengo una deuda pendiente que no he podido hacer, saldar con él, tengo una pasión enorme por el mar, me encanta el mar. Siento envidia de todos aquellos que os levantáis por la mañana y podéis ver el mar. Pero también tengo un enorme respeto por la gente del mar y admiración, porque no es lo mismo el mar en el mes de agosto que el mar en invierno y sobre todo en el gran sol. Y sois gente realmente admirable, curtida, y por lo tanto, pues bueno, me siento aquí halagado porque me hayáis invitado, pero al mismo tiempo, pues corresponsable de alguna forma lanzaros algún mensaje que os pueda ser útil. No voy a entrar en detalles porque tenéis muchísima gente especializada, experta en las distintas áreas que vais a abordar, pero sí me gustaría decir que el sector agroalimentario, yo en los 23 años que estuve trabajando, pues 8 de ellos en Bruselas, en la Confederación Europea de Cooperativas Agrarias, que por cierto compartía secretariado con Europeis, allí en el centro de Bruselas, yo veía que el sector agroalimentario se enfrentaba a dos grandes iba a decir problemas, a dos grandes condicionantes. Por un lado, una legislación cada día más complicada, más exigente, cambiante además, y mi cometido era precisamente estar allí intentando influir en la toma de decisiones en el sector agroalimentario y también explicar finalmente esa compleja legislación, cómo se tenía que transponer a la legislación española.
Y el segundo gran reto era el mercado, un mercado cada día más concentrado, cada día más abierto a las importaciones, también cada día más exigente, más volátil. Y bueno, entre esos dos condicionantes, el reglamentario y el mercado, pues tenía que desenvolverse el sector agroalimentario. Bueno, ahora hay un tercer frente, y es el frente de la sostenibilidad. Y hablando con Máximo, ¿qué les voy a decir? Bueno, pues yo, efectivamente, la sostenibilidad, Europa ha cogido la bandera de la sostenibilidad y la sostenibilidad va a condicionar el futuro de la economía europea y, en particular, pues el futuro del sector agroalimentario y, por supuesto, también el futuro del sector pesquero. Y a mí me gustaría hoy empezar hablando un poco también de qué es eso, qué entendemos por la sostenibilidad, qué es la sostenibilidad, ¿no? Porque a veces se habla mucho de sostenibilidad, pero no se sabe exactamente qué encierra esa palabra. Bueno, la sostenibilidad, y vais a tener aquí a Clara Aguilera, que viene del Parlamento Europeo, que fue compañera mía también hace años, también estará Alicia Villauriz. La sostenibilidad para los políticos, para los legisladores, es un mandato de la sociedad. Y, por lo tanto, la sociedad es cada día más sensible y exigente en temas de carácter medioambiental. Pero es que yo soy de los que opina que la sociedad es una cosa y el consumidor es otra. Y aunque pueda parecer lo mismo, no lo son. La sociedad vota y el consumidor compra. Y aunque todos somos sociedad y consumidor, el comportamiento no es el mismo. Cuando nos preguntan como sociedad cómo queremos que sea el mundo, pues que todos queremos que sea un mundo más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente. Miramos a largo plazo y, por lo tanto, trasladamos a nuestros políticos la necesidad de que la legislación pues, sea una legislación cada día más exigente desde el punto de vista medioambiental. Y así, pues efectivamente, Europa se ha lanzado a una carrera legisladora y además ha llevado y está llevando la bandera de la sostenibilidad medioambiental. En Glasgow, la conferencia de Glasgow fue un fracaso, pero de todas formas Europa insiste que efectivamente la sostenibilidad va a cambiar o debería cambiar la economía y el modelo económico europeo. Pero esos mismos que votamos y que animamos a nuestros políticos a que hagan una legislación más exigente en materia medioambiental, cuando vamos al supermercado a comprar, pues ya no pensamos en el largo plazo, pensamos en el corto plazo, pensamos en la inmediatez y compramos en función de los recursos que tenemos en cada momento. Y el precio se convierte en la mayoría de los casos en el mayor condicionante en la opción de compra. Entonces ahí surge ya la primera disyuntiva. ¿Cómo compatibilizar las exigencias reglamentarias en materia de medio ambiente que van a incorporar costes cada vez mayores en nuestro modelo productivo con un mercado donde quien manda es el consumidor, quien está condicionando la opción de compra en gran medida pues es precisamente el precio? Es verdad que el consumidor cada día es más sensible y diferencia mejor las cosas, pero en todo caso, claro, ¿cómo podemos enfrentarnos a una reglamentación exigente y a un mercado que también lo es, pero que muchas veces son divergentes? Y decía antes, la sociedad vota y el consumidor compra. Y esto va a seguir siendo así. Claro, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el medio ambiente, si es cosa de todos, debe ser fruto de un compromiso global. En un mercado que también lo es, pues para evitar distorsiones de competencia, pues lo primero que tenemos que hacer es que los acuerdos en materia de medio ambiente sean también globales, se cumplan y se controlen a nivel mundial. Y aquí comentaba antes que efectivamente en Glasgow pues se pone de manifiesto que sí, que más o menos hay sensibilización, pero a la hora de concretar los compromisos medioambientales, no todos los países del mundo están dispuestos a aceptarlos. Y en el mar es especialmente sensible. Y la semana pasada en Valencia presentamos un libro dentro de la serie que publica Cajamar, que se llama Mediterráneo Económico, dedicado a la biodiversidad marina, a retos y oportunidades del mar. Lo coordinó Manuel Toaria y lo presentamos allí en el Oceanographic. Lo presentaremos también, tenemos intención de presentarlo en Vigo. Y bueno, ahí los mayores expertos del mar pues llegan a la conclusión de que efectivamente si queremos corregir las tendencias medioambientales en el mar, lo primero que tenemos que hacer es alcanzar acuerdos globales,
porque al fin y al cabo Europa no llega ni al 10% del PIB internacional. Dice, por muchas decisiones que se adopten en Europa, no cambiaría sustancialmente ni la realidad, ni las tendencias del mar, ni las tendencias del cambio climático, ni las tendencias del medio ambiente que se quieren corregir. Por lo tanto, los propios expertos del mar decían, si queremos corregir las tendencias, tiene que haber acuerdos globales y tiene que haber compromisos globales concretos y tiene que haber mecanismos de control, porque si no, la distorsión de competencia va a perjudicar precisamente en mayor medida a aquellos países y a aquellos sectores y a aquellas empresas que estén dispuestos a cumplir con esos requerimientos y que se encontrarán en el mercado en inferioridad de condiciones con respecto al resto. Y bueno, siguiendo hablando de sostenibilidad, diré que la sostenibilidad tiene tres patas. Y a veces se habla solo de una, de la medioambiental, pero la sostenibilidad tiene también la pata económica y la pata social. Nada es sostenible si no es rentable y nada es rentable en el tiempo si no hay una cierta equidad social. Y entonces yo me voy a centrar ahora en cómo podemos compatibilizar la sostenibilidad medioambiental con la económica y con la social. Pues, francamente, nosotros hacemos todos los años también lo que llamamos el Observatorio Agroalimentario del sector agroalimentario, donde medimos toda la cadena, también se incorpora pesca, toda la cadena de valor agroalimentaria, medimos distintos indicadores, competitividad, productividad, empleo, internacionalización, innovación, y los comparamos con nuestros homólogos comunitarios, para ver si estamos por encima de la media o por debajo de la media. Nos permite evaluar cómo está evolucionando el sector agroalimentario, la cadena agroalimentaria y, al mismo tiempo, oye, cómo van nuestros competidores comunitarios. Pues los resultados son extraordinarios. España tiene el sector en su conjunto, la cadena agroalimentaria, y también se incorpora la pesca, somos mucho más competitivos que la media comunitaria, en términos generales. Y además el sector primario es mucho más competitivo que el sector primario comunitario. El sector industrial es más competitivo el español que la media comunitaria, y en la distribución minorista ahí, curiosamente, hay menos competitividad. El sector, la distribución española está más o menos en la media comunitaria. Pero tanto el sector primario como el industrial, el agroindustrial españoles, tenemos mayor competitividad que la media comunitaria. Eso nos permite que año tras año superemos nuestras exportaciones. Y efectivamente, en el 2020, en plena pandemia, España volvió a batir un nuevo récord de exportaciones, alcanzando la cifra nada más y nada menos que de 54.000 millones de euros. Bien, y 54.840. Pero es que además no solamente somos capaces de mejorar cada año nuestras exportaciones, sino que la diferencia entre lo que importamos y lo que exportamos es claramente positiva. Tenemos un superávit import-export en el sector agroalimentario de 18.400 millones de euros, que nos coloca de segundos en superávit a nivel europeo. El primero es Holanda, pero Holanda sabemos que lo que hace es comprar y vender. España produce y estamos como segundo país con la balanza superavitaria más importante de la Unión Europea. Por lo tanto, no tenemos un problema de competitividad, siempre habrá que mejorar la competitividad, pero no es tanto un problema de competitividad, lo que tenemos es un problema de rentabilidad. Entre otras cosas, porque también en el Observatorio Agroalimentario se pone de manifiesto que los PVPs, los precios de venta al público de la alimentación y sobre todo de las bebidas en España, están por debajo de la media comunitaria. Luego, tenemos un problema de rentabilidad, entre otras cosas, porque no conseguimos tener un posicionamiento adecuado a la hora de negociar con nuestros clientes. Incluso los productos españoles a nivel europeo son muy competitivos, pero suelen tener, si lo comparamos sectorialmente, precios más bajos que nuestros competidores europeos. Luego, por lo tanto, yo creo que en los próximos años lo que vamos a tener que hacer es mejorar nuestro posicionamiento y diferenciarnos de nuestros competidores para que el mercado esté dispuesto a pagar más por nuestros productos que por los de la competencia. Y ahí, en este observatorio, aparece también un dato muy interesante. Decía, tenemos más competitividad que la media comunitaria, pero tenemos menos rentabilidad que la media comunitaria. En gran medida porque
los recursos que destinamos en España, en el sector agroalimentario, a la innovación, son inferiores a la media comunitaria. En España, por cada 100 euros que se generan de valor añadido agregado en la cadena, destinamos 56 céntimos a innovación, mientras que la media comunitaria está cerca de los 80 céntimos. Y países como Holanda, por cada 100 euros que generan en la cadena, destinan 2 euros a innovación. La innovación es elemento fundamental para la diferenciación, tanto de procesos como de productos. Entonces, la primera conclusión que sacamos en este observatorio es que el sector agroalimentario en su conjunto, lo primero que tiene que hacer en España es, ya somos eficientes, ya somos competitivos, innovar en productos y en procesos y, sobre todo, que nuestros clientes y nuestros consumidores reconozcan de esa diferenciación y estén dispuestos a pagar más por ello. Luego tenemos que ponernos más a pensar en clave cliente y consumidor y a lo mejor, no digo abandonar esa estrategia de mejora de la competitividad, pero sobre todo tener una estrategia orientada cada vez más al mercado. El problema de las empresas españolas es que tenemos una dimensión media más baja que nuestros competidores comunitarios. Y, lógicamente, invertir en innovación, en investigación, pues es más difícil para las empresas más pequeñas. Y entonces, también, otra de las conclusiones que yo dejo aquí encima de la mesa y que trasladábamos en aquella reunión que teníamos, la necesidad de fortalecer las alianzas entre las empresas españolas, las empresas agroalimentarias. Crecer de forma orgánica pues puede ser muy lento, pues integrémonos o por lo menos hagamos alianzas estratégicas para que juntos poder hacer cosas que cada uno por su lado no pueda llegar a hacer. Lo que llamamos una economía más colaborativa. Aprovechar también una mayor colaboración público-privada. Tenemos que aprovechar los recursos, la tecnología de las universidades, los fondos públicos, etcétera, etcétera. En definitiva, cada día aprovechar mejor los recursos para ganar en innovación, en diferenciación y poder alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado. Y sobre financiación comunitaria, también quería comentar que tenemos aquí un tren que no podemos dejar pasar. Se habla mucho de Next Generation, de los fondos de Next Generation, son nada más y nada menos que 140.000 millones de euros los que le corresponden a España, de los cuales 70.000 millones de euros van a fondo perdido. Bueno, Next Generation es una partida presupuestaria sin precedentes a nivel europeo. Se habla de que nos va a salvar. Yo creo que Next Generation no viene para salvarnos en el corto plazo. Viene sobre todo para fortalecer y fomentar una economía distinta, ellos dicen transformadora, más digital y más sostenible. Decía antes, la sostenibilidad ha venido para quedarse y vamos a tener que hacerlo, nos guste o no, inversiones que nos hagan más sostenibles. Pues yo creo que debemos aprovechar estos fondos precisamente para acometer estas inversiones que mejoren nuestra sostenibilidad. Compartimos hoy aquí la mesa, además, con gente de la banca, Abanca. Sabemos todos los que estamos supervisados por el Banco Central Europeo que esto de la sostenibilidad va en serio. Recibimos una carta, varias cartas, yo creo que ya vamos en la segunda o la tercera, e incluso cartas que te manda el Banco Central Europeo, donde nos dice que tenemos que analizar el impacto medioambiental de las inversiones que financiamos. Y en función del análisis, colocar pues en rojo, amarillo, verde, esa inversión. Y cuando el impacto es negativo desde el punto de vista medioambiental, o bien no financiar, o en todo caso hacer lo que llaman ellos un pricing, incrementar el coste. Y al contrario, en aquellas inversiones más sostenibles, pues oye, favorecerlas e incentivarlas. Yo creo que la Unión Europea ha externalizado la sostenibilidad y ya nos ha dicho a los bancos, oye, pues esto es lo que podéis hacer. Con lo cual os quiero decir que esto va en serio, porque más pronto que tarde vamos a tener que hacer evaluaciones de carácter medioambiental en las inversiones que financiamos y, por lo tanto, directo o indirectamente, la economía europea se va a mover en esa dirección. Luego, razón de más para aprovechar esos fondos comunitarios, y yo sé que España va lenta, pero que vamos a tener que aprovecharlo, ese tren no va a volver a pasar y vamos a tener que cogerlo.
A nosotros el Ministerio de Agricultura nos ha encargado, como especialistas en el sector agroalimentario que somos, que hagamos el análisis de situación de partida de la digitalización del sector agroalimentario en España. Ya nos hemos puesto a hacerlo, a trabajar. Claro, para poder digitalizar un sector, primero hay que saber dónde estamos, pero sin lugar a dudas la digitalización va a ser buena tanto para aportar eficiencia como para también conocer el mercado, cómo evoluciona y de alguna forma tomar decisiones orientadas a las demandas del mercado, buscando ese valor añadido y esa rentabilidad que a día de hoy pues no estamos aprovechando. Y termino. ¿Hay futuro? Pues claro que hay futuro. Hay futuro. ¿Complicado? Pues por supuesto. Cada uno. Yo creo que el futuro siempre ha sido complicado. Necesitamos aliarnos, necesitamos fortalecernos, ya que no tenemos dimensión suficiente a lo mejor para acometer inversiones en materia de investigación, por lo menos aprovechar los recursos y yo siempre recomiendo las alianzas entre empresas, las alianzas entre asociaciones, para en definitiva poder estar alcanzando una dimensión que uno por sí solo no tiene. Y termino hablando de futuro. Yo creo que nadie mejor que la gente del mar para sortear los desafíos, ¿no? Porque la propia actividad pesquera pues es un reto en sí misma. Cada vez que os veo que salís hacia el gran sol o a faenar, pues ese mismo momento estáis asumiendo un reto enorme. Y yo diría que nadie mejor que la gente de la Mariña, de la cual hablo con mucha frecuencia para poner ejemplos de lo duro, de lo dura que es la actividad. Yo creo que nadie mejor que la gente de la Mariña, que es gente curtida y trabajadora, para encontrar soluciones, porque es que no habéis hecho otra cosa en vuestra vida nada más que sortear dificultades. Bueno, yo lo dejo aquí porque creo que los expertos ya profundizarán y vosotros seguramente profundizaréis en muchos de los temas que os acabo de plantear. Deciros que es un placer estar con vosotros, que es un placer disfrutar de Viveiro. Aquí seguramente que me pasaré mi jubilación. Los gallegos siempre estamos pensando dónde nos van a enterrar. Bueno, me enterrarán en Villalba, pero la jubilación la pienso pasar aquí. Y en esa travesía hacia el futuro, en esa larga marea, podéis contar conmigo y podéis contar con nosotros. Muchísimas gracias. Para aprovechar las densas jornadas que nos trae Puerto de Celeiro en estas fechas, ¿no? Vamos a empezar ya. Bueno, simplemente dar las gracias por contar con nosotros otro año más en las jornadas. Como siempre digo yo, para Banca, este es el origen de nuestra relación con el mar, la Mariña Lucense. Con ellos llevamos décadas trabajando y aprendiendo día a día, ¿no? La verdad es que es un placer, para mí es un honor compartir esta mesa en el 25 aniversario, ¿no? Voy a empezar ya directamente con la presentación de Raúl. Vamos a tener una primera ponencia de 25 minutos, luego daremos 5 minutos para preguntas, posteriormente café y luego vendrán las siguientes ponencias, ¿no? Bueno, presentar brevemente a Raúl. Ha nacido en Oviedo, pero criado en Coruña. Estudió Ciencias del Mar en la Universidad de Vigo y desde 2002 trabaja para WWF España como coordinador del programa de pesquerías. Colabora también como profesor en los másteres sobre pesca sostenible y conservación marítima de las universidades de Alicante y Oviedo. Ha participado en 3 reformas del EPCP y sus reglamentos asociados y colidera el trabajo de WWF en ICAT respecto a atunes tropicales y tiburones, y está implicado en el trabajo de la organización del resto de OROPs atuneras, ¿no? Raúl nos va a hablar acerca de la gestión de las pesquerías, de la situación, de las oportunidades, y seguro que traerá un gran debate a partir de su ponencia. Raúl, cuando quieras. ¿Le voy dando? ¿Va a pasar? Pues supongo que next. Sí, perfecto. Pues nada, ¿uso micrófono o se me oye? No, tienes la petaca, ¿no? Buenos días a todos. Muchas gracias a la OPP y a la cofradía por invitarme y además abrir estas
estas jornadas. Empezamos una década crítica para todos nosotros, como humanidad, ¿no? Tenemos enfrente, y no ha salido muy bien, la crisis climática, con la COP que se ha celebrado en Glasgow, y informe tras informe anual, la pérdida de biodiversidad en sistemas terrestres, fluviales y marinos sigue sucediendo. Y esto nos afecta aquí, nos afecta a la pesca. Es cierto que esta degradación es más importante en otros océanos. En el Atlántico Norte las poblaciones de pesca empiezan a recuperarse y ojalá que esto tenga asociado también mejoras. Al final lo que tenemos que medir en el buen estado ambiental, hemos conseguido detener esa degradación en el Atlántico, de cierto modo, o ciertos aspectos. En el Mediterráneo vamos muy lentos. Y pues tenemos todas esas pesquerías internacionales en las que participamos que tienen retos muy importantes, aunque antes de ayer, ICAT nos ha dado algunas buenas noticias, ¿no? Con Bonito, con sus reglas de captura, con el Bonito del Mediterráneo, que por primera vez vamos a gestionar, se ha renovado las medidas de tintorera. Yo creo que hay buenos ejemplos en algunas ORPs del camino a marcar a futuro. Pero me han quedado con los organizadores de hablar de la ley de pesca, porque al final, todos estos cambios, estas lecciones de las últimas décadas, tenemos la oportunidad de reflejarlas en una ley nacional. Serán 3 o 4, según anunció el Gobierno, y están con la primera, como sabéis, la de pesca sostenible e investigación pesquera, que yo creo que es la oportunidad que tenemos de integrar y mejorar esa coherencia y coordinación entre las políticas, que muchas veces coincidimos con vosotros, el sector, en que hay que mejorarla. No puede ser que una administración esté tirando para un lado y otra administración para otra. El recurso es el mismo, el sistema es el mismo y el marco que tenemos nos empuja a colaborar entre las distintas acciones sectoriales hacia ese buen estado ambiental que debemos alcanzar, en este caso en el medio ambiente marino. Entonces, sin más, avísame 5 minutos antes, porque realmente la diapositiva más importante es la última, pero voy a contar una historia para llegar a esa última y por qué vemos así la evolución de esta ley. A mí me encanta esta proyección de Spielhaus. Así es como ve un cachalote, un atún, el océano, ¿no? Es uno, el océano es uno, y los problemas que creemos en una zona, pues es probable que pueda afectarnos a otra, y cómo gestionemos unas poblaciones, esas que se mueven tanto en una zona, pues va a afectar a otras, y cada vez sabemos más cómo es esa conectividad a lo largo de la costa y cómo lo que se hace en un país te puede afectar a otro. Entonces, tenemos que tener esa visión global, aunque las soluciones las vayamos a aplicar a otras escalas, necesitamos esa visión global para la crisis climática y la crisis de biodiversidad, que tiene asociadas crisis sociales y cada vez lo vemos más claro. Y claro, la pesca no está sola, como muy bien sabéis. Esto es un proyecto financiado por la Unión Europea que hicimos con una red muy amplia de investigadores, el MedTrends, para ver cómo pueden evolucionar distintos sectores económicos en el Mediterráneo. Y la conclusión principal es que prácticamente todos ellos, salvo quizá la minería marina, que esperemos que se establezca una moratoria, van a crecer, van a seguir creciendo, salvo la pesca. La pesca profesional es la única que, si no cambian las cosas, pues seguirá reduciéndose y quedará en una actividad muy marginal, y los puertos serán otra cosa, como ya están siendo en muchos puertos mediterráneos. Entonces, tenemos muchísimos retos por delante. La pesca es uno, ya estamos aquí por la pesca, pero hay muchos otros. Y esto es válido para otros sistemas. O sea, la pérdida de biodiversidad es especialmente grave en los sistemas fluviales. Esto está relacionado con la agricultura intensiva muchas veces o la agricultura destructiva. Se está perdiendo biodiversidad a unos ritmos. Esta es la bajada, la reducción de poblaciones de unas miles de especies indicadoras que se van siguiendo en los últimos 50 años. Y el IPBES, el panel intergubernamental de biodiversidad, pues los datos son incluso más preocupantes de los que hemos ido reuniendo cada 2 años con este Living Planet, que es como nuestra guía, es tomar el pulso del planeta, ¿no? A través de 12.000, 13.000 indicadores, ver cómo van evolucionando poblaciones. Y vamos mal. Entonces, es sencillo a nivel teórico lo que tenemos que hacer, y está claro, es detener esta pérdida de biodiversidad y tratar de recuperar las poblaciones lo más rápido y lo mejor posible. Y
siendo compatible, obviamente, con cubrir nuestras necesidades. O sea que el panorama es complicado. Y hablamos de sistemas complejos, ¿no? Si incorporamos esa parte humana, social, hablamos de esos sistemas socioecológicos, tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestras aspiraciones, tenemos nuestra forma de ver el mundo, nuestra cultura, y todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de gestionar los recursos comunes, los recursos naturales. Por suerte, cada vez entendemos mejor la complejidad de estos sistemas y nos permite ser más acertados, por ejemplo, en los diagnósticos. Pero hay que utilizar estas herramientas y iremos viendo que eso es uno de los retos que tenemos. Sabemos muchísimo, tenemos muchas herramientas, pero después no las aplicamos o se aplican muy puntualmente. Tenemos que escalar esas soluciones y esas herramientas para conseguir una pesca sostenible desde el punto de vista ecológico o ambiental y desde un punto de vista social, si nos creemos las 3 esferas de la sostenibilidad. Pero de verdad, con datos, con herramientas, con escenarios que nos permitan tomar las mejores decisiones. Si incorporamos otros sectores, pues esta actuación se hace mucho más compleja, ¿no? Estos impactos se acumulan. Tenemos ahora todo el panorama de la Blue Economy, de la economía azul, donde básicamente se pretende pues, seguir creciendo y desarrollando a partir de recursos en el océano. Muchas son actividades relativamente nuevas que desconocemos apropiadamente su impacto y hay que ordenarlas, hay que planificarlas y hay que medir su impacto y aplicar un enfoque sobre el ecosistema igualmente como estamos tratando de hacer en la pesca, ¿no? La degradación, insisto, ahora no recuerdo dónde pille esta gráfica de abajo, o sea, puede ser más moderada o más grave, sigue sucediendo en todas las cuencas, en este caso marinas, de la Unión de Europa, de la Unión Europea. Pero insisto, esto muchas veces tenemos enfrentamientos, discrepancias, otras veces nos ponemos de acuerdo. Podéis percibir, me dirijo al sector, que tenéis mucha presión de las ONGs. Bueno, si seguís otras temáticas, veréis que estamos trabajando absolutamente o tratando de trabajar con todos los sectores. Reformar la política agrícola, los incentivos fiscales. Esta transición ecológica es necesaria en todos los sectores, empezando por cómo producimos los alimentos. Y para eso necesitamos una visión sobre el landscape, sobre el paisaje, ¿no? Cómo queremos gestionar, planificar una zona determinada, de manera que cubra nuestras necesidades, pero mantengamos esa integridad de la naturaleza, de los sistemas, para que sigan funcionando y sigan proveyéndonos de esos servicios ecosistémicos. Lo podemos pensar en una cuenca, en un valle, en unas praderas. Bueno, tratamos de tener esa visión con los actores para todos los sectores. Crisis climática. Bueno, sabemos muy bien que el océano tiene un papel muy importante como secuestrador de carbono, aunque con el calentamiento aparentemente se está reduciendo esa capacidad o cada vez tiene menos capacidad de amortiguar ese impacto del cambio global. Y una de las cosas que estamos viendo con la mejora de la ciencia es que necesitamos mantener poblaciones altas, elevadas. Van a ser capaces de resistir mejor esos cambios. Y no me refiero solo a poblaciones pesqueras, me refiero también en general, por ejemplo, a la macrofauna, ¿no? Tenemos que recuperar esa pérdida de biodiversidad de cetáceos, de aves, de atunes, de tiburones, etcétera, etcétera, que son parte de este sistema de secuestro de carbono a través de distintos procesos. Por ejemplo, que hace mucha gracia, pues a través de las defecaciones de los cetáceos y cómo parte de ese carbono se va al fondo y puede quedar por muchos años retenido. Los cuerpos de los organismos que mueren. Bueno, toda esta biomasa hay que verla también como un sistema de amortiguamiento de esa crisis climática. Y por eso lo estamos ligando a la emergencia climática, la resiliencia del sistema. Y un ejemplo de cómo podemos tratar de hacer bien las cosas en pesca, pues a lo mejor en otro sector no lo estamos haciendo bien y nos cargamos el sistema. Un caso para mí magnífico es el Mar Menor. Llevamos ya muchos años con San Pedro de Pinatar, con los pescadores, trabajando, evaluando sus pesquerías, recogiendo datos, tratando de hacer una gestión espacial, etcétera. Pero no todo el mundo lo estaba haciendo bien, como bien sabéis, ¿no? Es un ecosistema único, muy particular, con una elevada biodiversidad.
pero rodeada de presiones de todo tipo, empezando por la extracción de agua ilegal o el incumplimiento de la directiva de nitratos. Esa llegada masiva de nitratos, entre otras razones, junto a ese urbanismo absolutamente loco, ¿no?, para los tiempos que vivimos, y otras actividades que se han ido desarrollando en todo el campo de Cartagena, pues nos ha llevado ya 2 veces a colapso de ciertas zonas del Mar Menor, ¿no?, a través de procesos de eutrofización. De tal manera que, bueno, pues nos desaparecen algunas especies amenazadas que tienen otro problema, un virus como la nacra, pero bueno, ha cambiado totalmente el sistema. Ahora los pescadores están pescando otras cosas, langostinos, detritívoros, doradas escapadas y asilvestradas, anguila han subido mucho, que está críticamente amenazada, porque la mayoría de los recursos ya no los tienen. Ha cambiado totalmente su facturación. Bueno, estos son datos oficiales recogidos por Oceana, sobre los que sabéis de memoria, porque son los mismos que da la Comisión Europea. Estamos mejorando en el Atlántico, en porcentaje y en biomasas tal, aunque bueno, no nos queda un buen cacho en términos de número de pesquerías de poner en orden. Y el Mediterráneo apenas estamos empezando a ver las primeras mejoras, pero estamos aún en situaciones bueno, lejos de ser óptimas. Algunos elementos básicos estos para hacer una pesca sostenible, ¿no?, que al final tenemos que incorporar en la ley. Marcarnos los objetivos, eso ya están en la política pesquera. Esos marcos a largo plazo, que llamamos evaluación de las estrategias de captura, que nos permitan construir roadmap y saber cómo reaccionar en términos de capturas en función de cómo evoluciona el recurso, la biomasa. Lo tenemos en bonito. Y no ha supuesto un recorte de cuota, como sabéis, ha supuesto un incremento porque lo estábamos haciendo, se está haciendo bien, la población está bien y permite una subida de bonito. Es la primera pesquería que tenemos a ese nivel, creo que en el mundo, de las primeras, me refiero a pesquerías gestionadas por Europa. No se puede hacer todo esto sin los planes multianuales. Y esto es la principal carencia, como os comentaré, que vemos en la ley. Aparecen 2 veces los planes de gestión. No hay una visión de la escala de la gestión. No tenemos una visión de la escala de la gestión. Gestionamos todo el arrastre del Mediterráneo junto, independientemente de las poblaciones que se exploten, del tipo de zona, etcétera. Nos falta esa visión. Y si nos falta esa visión, nos complica mucho el resto de elementos y buenas voluntades que hay en la ley, como veremos, a la hora de ordenarlo y hacerlo de una manera lógica. Basarlo en ecosistema nos va la vida. Sí, el ecosistema tiene que funcionar para que tengamos pesquerías, lo sabéis perfectamente. Hay que evaluar, hay que tratar de hacer una gestión adaptativa. Queremos más participación, queremos más transparencia, queremos rendición de cuentas en las políticas públicas y en concreto en la pesca. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, lo podemos llamar cogestión, cogobernanza. Queremos participar de manera colectiva en la mejora de la situación de las pesquerías, en la mejora de la información. Y entre todos pues somos más listos, somos más ingeniosos y es más fácil dar con soluciones adecuadas para balancear esos retos que tenemos. La ciencia, que está mejorando mucho, cada vez tenemos más conocimiento, y algo que hablamos continuamente, pero después, a la hora de la verdad, queda en el aire, son los aspectos socioeconómicos. Siempre están en la boca. Pero ¿qué tal son los datos? ¿Cómo utilizamos las herramientas bioeconómicas para tomar decisiones? ¿Cómo utilizamos los incentivos que se pueden crear a través del artículo 17? Y no lo veamos en una pelea entre grandes y pequeños, no. El artículo 17 no habla de tipo de flotas, habla de criterios de asignación en función de aspectos ambientales, sociales, de cumplimiento, etc. Y bien diseñados pueden ayudar a mejorar dentro de una misma pesquería las condiciones laborales, ambientales de la flota. Entre flotas, bueno, no nos dicen cómo hay que hacerlo, lo podemos diseñar nosotros. ¿Qué criterios establecemos para una pesquería concreta si queremos mantener empleo, por ejemplo, o crecer en empleo? Tenemos muchas herramientas, incluso para pesquería, para industriales, no digamos, también para pesquerías más pequeñas, pues con menos datos también se puede trabajar. No podemos aspirar a tener plenamente evaluadas todas las pesquerías, que son cientos y cientos, pero nos podemos hacer una aproximación a esa sostenibilidad también en flotas pequeñas, en flotas artesanales. Y aquí en Galicia tenemos
ejemplos magníficos, ¿no? Planes de marisqueo, por ejemplo. Estamos viviendo revoluciones, a lo mejor silenciosas o algunas más visibles, más públicas, por todo el territorio y por todo el Mediterráneo, el sur de Europa. Esta es Elinor Ostrom, si la conocéis, la primera mujer premio Nobel de Economía. Y bueno, su gran aportación ha sido sobre los comunes, sobre cómo los seres humanos somos capaces de colaborar y trabajar juntos para cuidar lo común. Y otra gente, algunos de aquí de Galicia, pues han tratado de aplicar sus lecciones a la pesca. Y el primer caso que conozco y hemos estado es el famoso Reserva de los Miñarzos, donde aprendimos muchísimo. Y de esas lecciones hemos tratado de escalarlas. De un solo caso en Galicia, 2.000 hectáreas, hemos tratado de, junto a otros modelos, integrarlos y promoverlos internacionalmente. Lo que llaman Scale Out, Scaling Up y Scaling Deep. ¿Cómo? Bueno, primero, en nuestro país. Y son puertos y pesquerías donde trabajamos en procesos participativos o con las herramientas del MSC, el estándar del MSC, para mejorar la situación de las pesquerías. De broma, hace unos años, entusiasmados con las lecciones que estábamos aprendiendo en varios casos de cogestión en España, hicimos este mapa de broma, ¿no? Hablábamos del efecto hongo, del efecto de seta. Bueno, soñábamos con poder, digo, esto tiene que funcionar en otras partes, porque no, son seres humanos, al final tenemos las mismas marco hacia el entorno, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, queremos vivir de eso, tenemos problemas que solucionar. Bueno, pues esto es como estamos ahora en el Mediterráneo. Se ha ido expandiendo una red de cogestión por muchos países que hasta hace poco, pues prácticamente Croacia no tenía casi legislación pesquera cuando entró en la Unión Europea. Bueno, ya están más adelantados que nosotros, ya tienen marcos jurídicos para la cogestión en parques nacionales. Italia lo tiene para la pesca artesanal, Portugal lo tiene también para la pesca artesanal. Vale. Y esto es con la CFAO y la CGPM, a través de esta plataforma de amigos de la pesca artesanal, cómo queremos escalar ese trabajo en conservar la biodiversidad y las pesquerías para el bienestar de los seres humanos y del propio planeta. Y la cogestión, bueno, no es mágica, pero vemos también que está funcionando y se aplica de manera tradicional una autogestión. Esto es para Asia, Extremo Oriente, y también pues, han observado muchas mejoras en muchos aspectos en pesquerías cogestionadas. Bueno, esto es otra herramienta. Al final hablamos de sentarnos en la mesa y hablar, traer los datos, cruzar las visiones y buscar soluciones y tratar de consensuarlas entre todos los actores que tienen algo que decir. No voy a entrar porque quiero ir a la última, pero bueno, tenemos muy identificados los retos que tenemos para la cogestión en España y en la Unión Europea y están relacionados bueno, con aspectos tanto desde el punto de vista de gobernanza legal como la aplicación del Fondo Europeo de Pesca, que es una tortura, como todos sabemos. Bueno, podíamos el marrajo. Perdemos a menudo la noción, ¿no?, de la abundancia que había, o no la vivimos, o no la observamos, o la conocemos por nuestros abuelos, pero como mucho nos podemos ir a unas generaciones atrás. Claro, el Mediterráneo estaba dominado por, o eran muy abundantes las especies de tiburones y rayas, por todas partes se encuentran mosaicos de este tipo, mostrando esta abundancia y diversidad. Bueno, es el peor lugar del mundo para los tiburones y rayas actualmente el Mediterráneo. Pero nos podemos ir al Mar del Norte, ¿no? Este es de la escuela de flamenca, el mercado de Amberes. Bueno, vemos ahí un esturión inmenso, vemos salmones, bueno, vemos bichos que ya no existen o que ya prácticamente no hay. Un angelote ya está extinguido en el Mar del Norte. Bueno, podemos utilizar herramientas, tratar de inspirarnos y ver cómo eran nuestros océanos y mares hasta no hace mucho. Esto no se puede ni leer. Esto es un estudio que hemos hecho con la Universidad de Santiago y el CSIC, aplicando la teoría grafo para el comercio de carne de tiburón y rayas.
Hemos estudiado los dos componentes. Ya lo sabíamos, pero nos da muchísima más información. España es el país más influyente del mundo en comercio de tiburones y rayas. El más. Aquí no solo se miden los volúmenes, se miden el número de interacciones, se mide el papel como redistribuidor, recomercializador. Bueno, España es el país más importante. Esto es a través del comercio, pero también nos pone presión en hacer mejor las cosas, ¿no? Las empresas mixtas tienen un papel y muchas están trabajando en también ayudar a mejorar la gobernanza en otros lugares. Ese papel que tenemos en los cefalópodos, en los pescados blancos, en el pulpo, en los tiburones, nos da una especial responsabilidad también, aunque no esté necesariamente en el marco jurídico europeo. Y esto, lo sabéis muy bien, es responsabilidad de todos. La sostenibilidad tiene un precio, o sea, no podemos estar exigiendo estándares y pagarlo a precio de pesquería de otro lugar, que usa mano de esclava, mano de obra esclava o semiesclava, ¿no? Y ahí los compradores, los distribuidores y los retailers tienen muchísima responsabilidad, y también los consumidores tenemos responsabilidad en saber elegir, en exigir nuestros derechos de conocer lo que compramos y tomar, bueno, las mejores decisiones. Estas estrategias las trabajamos con puertos. Este es un ejemplo de Conil, su estrategia de custodia alimentaria, ¿no? Es como hacer el motor, cómo convertir el puerto en un motor aún más potente económico de la comarca, con la pesca en el centro, pero tratando de ampliar el impacto por distintas vías. En este caso, a través del comercio, pues, instituciones públicas, restaurantes, residencias de ancianos, escuelas, de manera que nos aseguramos que al menos una parte de la producción cubre las necesidades locales y comarcales. Muchas veces no llega el pescado de calidad a apenas 10 o 15 kilómetros de la costa, van a las capitales. Bueno, para ser más resilientes, para ser más resistentes, se aprendió mucho del COVID, vamos a diversificar nuestros financiadores, nuestros compradores, y vamos a hacer alianzas con todos ellos para tener mercados más estables. Algunas oportunidades. Me quedan 2 diapos, no sé, 2 minutos, ¿me das? 2 minutos. Así un poco la preparé ayer muy rápido, son ideas que llevo compartiendo con vosotros mucho tiempo. ¿Lo veis como un problema? Probablemente. Yo, sinceramente, lo veo como una oportunidad de la estrategia de biodiversidad, por 2 razones. Una, porque la pesca va más avanzada que otros sectores. 2, porque esta estrategia afecta a todos los sectores. O sea, no es solo pesca, todos los sectores económicos tienen que sumergirse en esta transición ecológica y cumplir con los objetivos de la estrategia de biodiversidad. Y tercero, para mí, bien aplicado, es la garantía de vuestro futuro, de que esos sistemas los protegemos, los conservamos, siguen siendo funcionales y siguen siendo capaces de producir alimentos. ¿Cómo lo hacemos? Es otra discusión, pero que debería ser una oportunidad, lo tengo clarísimo. Ojalá la ley sea también una oportunidad. Ahora paso a la última. Tenemos todo este proceso de planificación espacial marina, planes de ordenación, se van haciendo, en fin. Vienen fondos Next Generation, no tenemos muy claro cómo se van a gestionar a nivel de puertos. Tenemos 2.000 millones, habrá 2.000 millones nuevos del Fondo Europeo de Pesca, se incrementa entre la Fundación Biodiversidad, entre el IO como cofinanciadores, eso va a ampliar el espectro. Se está haciendo, creo, un buen trabajo en todo el plan estratégico y el estudios de impacto. Bueno, se ve que hay muchos investigadores que han estado participando y yo creo que puede salir un plan estratégico del Fondo Europeo que nos cubra todas esas necesidades, desde ambientales al puerto, sociales. La otra clave, que no está aún en discusión, es el acceso y las condiciones de acceso, que es fundamental, porque si sigue siendo tan complicado, pues seguiremos devolviendo el dinero. Y aunque el corazón del sector, obviamente, creo, tiene que seguir siendo producir pescado y pescar, bueno, con todas estas complejidades se puede pensar también en ir adoptando nuevas funciones en el ámbito ambiental, en el ámbito de las ciencias, a la hora de poner en valor el patrimonio marinero, el patrimonio gastronómico, el patrimonio ecológico donde operáis.
creo, y vemos ejemplos muy concretos donde se está avanzando, pueden ayudar a construir economía en el puerto. Y yo creo que ahí tenéis que tener un papel fundamental en todas las estrategias marinas, en la estrategia de biodiversidad. En muchos sitios ya os convertís en custodios, en recolectores de datos, etc. Y a la ley. Bueno, aspectos positivos y negativos de la ley. Se introduce el enfoque ecosistémico y se refuerza bastante la parte de mitigación de bycatch, pero bueno, ahí estamos sugiriendo que definan mejor los conceptos y sobre todo el articulaje, la arquitectura de todo el sistema, por lo que voy a decir a continuación. La coordinación y coherencia de políticas debería estar garantizado está establecida en las legislaciones, pero bueno, queda mucho por hacer de colaboración entre administración ambiental, la pesquera, a escala del Gobierno central y de las autonómicas, con toda esta dispersión de responsabilidades. El ecosistema no entiende de fronteras, es uno, el río es uno, el valle es uno, la cuenca es una. Bueno, ahí echamos en falta, aunque la ley trata de reforzar eso, no define mecanismos claros de coordinación. Y no queda muy claro qué va a pasar con la pesca. La PCP afecta a todas las pesquerías y esto parece que se centra solo en pesca. Ya sé que hay un tema de competencias, pero al final el responsable final es España y las pesquerías artesanales tenemos también que cumplir la política pesquera. Se mete en mano, bueno, no sé si hay pescadores, se incorpora el tema de la pesca recreativa. Junto a un decreto que sabéis que ha salido en aguas exteriores, hay mejoras importantes, hemos hecho también muchas sugerencias. Se ha convertido en ciertos lugares y en ciertos momentos. Bueno, sabemos que la pesca recreativa, yo tengo mi licencia de pesca recreativa, puede extraer hasta más biomasa para ciertas especies sedentarias que la flota artesanal. Entonces, era muy importante incorporar a nivel de datos para poder hacer una gestión más ad hoc, ¿no? Y bueno, toda la parte de investigación pesquera de la ley pues está bastante bien. Ahí apenas hemos sugerido que se mencione explícitamente y se refuerce pues, esas otras disciplinas como la sociología, la economía pesquera a la hora de establecer prioridades de incorporación, ¿no? Para tener esa visión más holística que necesitamos y esa integración de conocimientos. Bueno, aspectos negativos. Lo que os decía al principio, de lo más preocupante para nosotros, falta esa visión sobre los planes de gestión. ¿Cómo queremos y a qué escala gestionar las pesquerías? Y, por tanto, pues, cómo estableces los objetivos, cómo haces el roadmap, etcétera, etcétera. Y eso nos afecta después al sistema de gobernanza, a cómo aplicamos el enfoque ecosistémico o incluso cómo aplicamos el artículo 17 de criterios de asignación que creemos que se debería definir a nivel de pesquerías determinadas. Entonces, es muy importante este aspecto que lo incorporen claramente. De momento, la visión para mí que tiene la Secretaría de Pesca, un plan, es una bolsa de medidas, un conjunto de medidas para tratar de tener la población más o menos estable. Y eso no es lo que nos dice la PCP. Ignora, pero es un error, nos lo han dicho y lo están rectificando, ignora totalmente el cambio climático y la emergencia climática y, por tanto, esa adaptación que tenemos que hacer a los cambios imparables que ya están existiendo en las poblaciones, en los ecosistemas. Y lo más importante para mí, no introducen nada, en un primer borrador lo había, no introducen nada de participación, nada de cogestión, nos dicen que no, que eso se incorporará en otro. No, tiene que estar en la ley, tenemos que definir claramente cómo queremos que se participe, cómo queremos esa gobernanza que llevamos tanto tiempo hablando, participativa, jurídicamente en la ley, para poderlo cómodamente después establecer. No tiene que ser obligatorio ni tiene que establecerse en todo, pero aquellas pesquerías que quieren establecer esos mecanismos de cogestión, ¿cómo podemos tener base jurídica? Se puede hacer de manera voluntaria, pero es más complicado a través de las OPPs. Queremos base jurídica, la tiene Cataluña, la tiene Portugal, la tiene más países. Queremos base jurídica para participar, tanto a nivel nacional en las políticas como a nivel de la escala, a nivel de la métier de la pesquería. Y ya está. Creo que... Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Estoy convencido de que podrías estar literándonos aquí mucho tiempo más, ¿no? Pero tenemos que ajustar un poquito a los horarios, ¿no? Raúl nos ha dado su visión, ¿no? La verdad es que, como nos decía el presidente de Cajamar en la inauguración, es un ejemplo, ¿no? Estas jornadas también, que las ONGs tengan este papel principal en este sistema de cooperación, ¿no? En el que
en el que todos creemos que sabemos que el futuro tiene que ir por ahí. Bueno, a partir de ahora abrimos un turno de preguntas para Raúl. Ya tenemos la primera por ahí, Torcuato, ¿no? Le pasamos el micro ahí a Torcuato para la pregunta. Bo día, son Torcuato Teixeira e teña moitas preguntas para Raúl, pero, bueno, vou limitarme a dúas preguntas en concreto e unha curiosidade, Raúl. Primeira pregunta sobre o derradeiro que falaches, sobre a Lei de Pesca Sostible. Consideras que está garantida nese proxecto de Lei de Pesca Sostible a non mercantilización dos dereitos de pesca e, polo tanto, o criterio de non xestión de bens públicos baixo reglas de mercado? Segunda pregunta. Está de acordo a túa organización, Raúl, co estipulado no artigo 2 do Acordo de París, que di que calquer medida que se leva a cabo para paliar o cambio climático pasa sempre por non comprometer a produción de alimentos? E a curiosidade que teño, Raúl, e non é só da túa ONG, senón en xeral de case todas as ONGs. Cando poñedes estadísticas sobre como se encontran, por exemplo, os recursos pesqueiros no Atlántico, sempre poñedes o gráfico por stocks. Pois temos tantos stocks que están xestionados en MRMS e tantos non. Nunca poñedes que no Atlántico os desembarques que se producen das pesquerías no Atlántico Oriental, o 95%, según os últimos datos, están sendo capturados con criterios de rendimento máximo sostible. A miña curiosidade é porque nunca poñedes tamén esa gráfica, que é importante que saibamos. Nada máis, gracias. Bueno, interesantes las tres preguntas, Torcuato. La primera no podía entrar. Es una de nuestras alegaciones y ponemos algunos ejemplos de cómo estos sistemas transferibles han llevado a ciertos, si lo comparamos con otros países, a lo mejor no es tan grave, pero sí que tenemos ejemplos. El atún rojo es uno. Que 3, 4 familias controlen 6.000 o gran parte de las 6.000 y pico toneladas, a mí no me parece justo. No me parece justo ni como nación ni como país estratégico, porque en un reparto más justo de esas miles de toneladas que tenemos de cuota y en el futuro próximo podrían incrementarse, nos permitirían a tener a muchos pescadores en ciertas épocas no sobreexplotando otros recursos que están muy mal en el Mediterráneo y capturando unos atunes de rojo. Lo poquito que se ha ido asignando a la pesca artesanal está teniendo un impacto social muy positivo. Y eso es válido probablemente para otros recursos. Bueno, creo que ahí tenemos una visión totalmente coincidente, ¿no? Son recursos públicos y el criterio debe ser social y de bien general a la hora de establecer. No es que me niegue radicalmente a que haya ningún tipo de flexibilidad, pero esa debe ser la visión. Y tenemos que pensar también en umbrales de supervivencia económica en estos criterios. Entonces, diversificar esas fuentes de cómo se asignan las cuotas, hecho con cabeza y no pensando en cuánto me van a quitar o voy a tal, eso creo que es muy importante para todos vosotros. Intenté matizar ese tema que me decías, pero a lo mejor no lo dije completo. Efectivamente, la Unión Europea da un dato que tampoco nos convence mucho, de que el 90 y pico % de las descargas provienen de tal. No nos convence mucho tal como hacen las cuentas y porque pierde la componente de biodiversidad, pero también tienes razón. O sea, eso es el número de... Entonces, las que tenemos sobreexplotadas probablemente son más pequeñas y producen menos, por eso esa discrepancia del dato. No lo menciono porque no he analizado bien el caso. Oceana sí, y tiene sus críticas a esa forma de la Unión Europea de dar los datos. A nivel de ecosistema, eso nos aporta información porque están creciendo ciertas poblaciones, pero no es una visión completa de la situación, es lo que te podría decir. Pero qué buena noticia, ¿no? Que tengamos el 90 y pico % de las descargas viniendo de rendimiento máximo sostenible. Si eso está ayudando a detener la crisis de biodiversidad, yo no tengo los datos ni lo tengo claro. Al final, lo que también se nos pide es que alcancemos ese buen estado medioambiental, que al final es una confluencia de políticas y responsabilidades que la pesca debe contribuir, obviamente, junto a otros. Y me decías una segunda que me he dejado por el medio. O Acordo de París. Non coñezo, non teño unha opinión, pero claro, si para alimentarnos temos que cargarnos o planeta, pois non parece moi inteligente. O sea, o tema, o IPSE, o panel de biodiversidade, es uno de los grandes retos que tiene son los sistemas de producción de alimento. Aquí se está trabajando en la Fundación Esta Alimenta
en proponer sistemas de transición ecológica en todos los sectores de la agricultura y es el reto número 1, casi me atrevo a decir, junto a la transición económica. Entonces, no podemos cargarnos el planeta y los sistemas productivos y sus servicios ecosistémicos por alimentarnos. Tendremos que alimentarnos produciéndolo de manera sostenible, porque si no el sistema acaba de quebrar. No. Hacemos ahí por ahí otra pregunta, perdona. Te pido que sea muy rápida y a ti la respuesta muy rápida, ya no solo porque estamos aquí, porque no hay gente que esté online, que tendrá sus agendas, o sea que un minutito de pregunta y 2 de respuesta, si puede ser. Bien, Raúl, yo también tendría varias preguntas. Una de ellas es que comentas que ayer se terminó la reunión de ICCAT y que estabas muy contentos. Yo la verdad es que no estoy muy contento. En el bonito, según la recomendación del año pasado, tocaba este año modificar la HCR. No se ha hecho porque no ha presentado el SCRS una modificación de la HCR. Aprovecho para decirte que es la primera pesquería de la OROT ICCAT, pero no es la primera pesquería que se regula con un HCR. Si no recuerdo mal, en AFO, FLETAN, se establece con un HCR, pero sí, en esta OROT es la primera pesquería. Con lo cual, para el año, si no lo sabe el sector, ya se lo adelanto, para el año 22 y para el año 23 tenemos el mismo TAC de bonito que teníamos, 37.801. Vale, entonces no veo yo que salgamos bollantes ya con ese tema, porque si se tenía que modificar la HCR este año y no se ha modificado, pues con el tema precautorio, con el tema no sé qué, haber solicitado, entre otros, vosotros, las ONGs, de que como el año pasado se volviera a incrementar el TAC otro 12,5%, porque todas las matrices, todas las reglas dan mucho más. O sea, dan del torno, no quiero decir una cifra, pero dan mucho más. Yo sé más o menos la cifra que dan porque he hablado con el jefe del grupo de trabajo de atún blanco, que es el nuevo vicepresidente del SCRS de ICCAT para el año siguiente. Eso una, a ver qué opinión tenéis. Y dos, en el tema, por ejemplo, del dientuso, lo que no veo en ninguna ONG es que en el año 19 la nota de prensa del ICCAT y la nota de prensa de la Secretaría se decía, año 19, ICCAT ha entrado como nota SOROP a regular los tiburones y las rayas. Y se sigue diciendo por países, y los voy a decir cuáles son, todos los asiáticos, Corea, China, Japón. No, es que nosotros aquí no se regula la pesquería del tiburón, es una especie asociada con pesquerías ICCAT. No, mentira. Desde el año 19 hubo una serie de partes contratantes que aplaudimos en Palma de Mallorca, y si no es que es una mentira de que se haya modificado el convenio. Si no se aplica, es que no puede haber resoluciones y recomendaciones que siguen diciendo con pesquerías asociadas. Eso hay que eliminarlo. Y vosotros tenéis que ser uno de los primeros también en decirlo. Y eso se tiene que acabar. Y entonces, cuando salga una cuestión como es de las aletas adheridas, no me puede decir el japonés o el chino que no se regulan en ICCAT. Desde el año 19 estaban reguladas y los países que no firmaron allí tenían un año porque se depositó el convenio en el secretario de la FAO. Entonces, desde el año 19 al año 20 ya pasó un año, con lo cual ya está el convenio ratificado y enmendado. Tardamos 7 años en modificar el convenio. Espero que ahora la presidenta creo que es del StatFat, que fue la presidenta que hizo el grupo de trabajo de enmienda del convenio, también en ese grupo de trabajo salga adelante, porque la verdad es que lo llevó muy bien. ¿Qué opinión tienes sobre esas cosas? Bueno, gracias, Pablo. Atún blanco. En el Consejo Consultivo de Aguas del Sur nos hemos puesto de acuerdo. Las ONG no estamos diciendo nada distinto de lo que hemos sacado del Consejo Consultivo. Había una propuesta de los franceses, de ir al 0,9, no te sabría explicar muy bien la tal. No convencieron a la flota vasca, no sé la posición de los gallegos. Hace unos días en Santiago el acuerdo fue mantener el status quo, que se prueben esas reglas, se testen explícitamente
y, bueno, y a ver qué resultados dan. O sea, no tenemos una posición distinta a la que refleja el sector pesquero en el Consejo Consultivo de Aguas del Sur, que asesora a la Unión Europea. Nos hemos puesto de acuerdo siempre, todos los años. Hemos seguido el liderazgo del sector pesquero, porque tiene una certificación MSC y tanto con la anchoa como con el bonito, como con la caballa y varias especies lo están haciendo francamente bien. Entonces, seguimos hablo de las ONGs que estamos en este CCR Sur, que son todas menos PIU. PIU no sé exactamente. Entonces, bueno, esa discrepancia no existe. Tiburones, efectivamente, se reformó la convención en Palma de Mallorca del ICCAT y por primera vez incorpora en el mandato de gestión explícitamente los elasmobranquios. Eso lo celebramos y lo aplaudimos porque llevamos décadas pidiéndolo. A raíz del paper que publicó Nature esta primavera, pues estimando que hemos perdido un 71% de las poblaciones de tiburones oceánicos, hemos desarrollado una estrategia pública que hemos propuesto a todas las OROP, un poco en parte inspirada en ICCAT, en esas cosas que hemos conseguido para la tintorera, por ejemplo, a nivel de tiburones, y básicamente vamos en la línea que dices. Estamos pidiendo planes de recuperación para las especies más amenazadas, estamos pidiendo planes de gestión a largo plazo para aquellas, probablemente pocas especies que pueden soportar cierta explotación, como puede ser la tintorera, trabajar todo el tema de bycatch en todas las escalas de gestión, incluido el palangre. O sea, tenemos una propuesta a la Europa para que traten a los tiburones y las mantas y las rayas, etcétera, al mismo nivel que podemos tratar el patudo. O sea, o bien como bycatch, o bien a nivel de gestionar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y las aletas adheridas, las ONG llevamos desde que se establecieron aquí y hasta hemos unido fuerzas de nuevo con el sector europeo en los consejos consultivos pidiendo esas aletas adheridas, pero este año otra vez es la tradición de siempre, la apoya a todo el mundo y ha sido Japón y China las que la han bloqueado de nuevo. Nuestra capacidad de influir en China es relativa. En pesca, en Japón más, pero, en fin, que estoy totalmente de acuerdo contigo, son parte del ecosistema, la pesca sigue siendo la principal vía de mortalidad de los tiburones y si las OROP quieren legitimarse como actores relevantes también en ese enfoque ecosistémico con el Tratado de Protección de la Biodiversidad en Aguas Internacionales, los tiburones tienen que estar ahí arriba, ¿no? Que si no los perdemos será un fracaso de las OROP. Bueno, como terminamos ya, gracias Raúl y gracias por las preguntas. Ahora tenemos una pausa café, que como vamos un poquito retrasados, os voy a pedir que sea de 20 minutos. Estamos de vuelta aquí a las 11:10 y les pido disculpas a la gente que está conectada online. Por cierto, si hay alguien, como estas son jornadas internacionales, si hay alguien de China, también puede ir tomando, ¿no? Reflejo de tal, ¿no?